Un segundo. Bien. Creo que tenemos unas imágenes grabadas con un teléfono móvil. Vamos a verlas. Algo ocurrió en la costa de Irlanda del Norte que ningún científico quiere explicar. Un dron captó un tramo de la calzada del gigante moviéndose como una puerta de piedra sellada. Se abrió durante unos segundos, dejando al descubierto algo en el interior del acantilado que los investigadores describieron posteriormente como profundamente inquietante, lo que significa que fue construida por alguien más grande que nosotros, alguien mejor que nosotros. Luego volvió a cerrar sin dejar rastro. Los turistas sintieron temblar el suelo. Desde el búnker en un acantilado que se derrumba en China hasta la pirámide oculta de Escocia y las tumbas de Mira que muestran signos de movimiento, el mundo alberga anomalías aterradoras. Lo que apareció en Irlanda se suma ahora a esa lista y podría ser la peor hasta ahora. La puerta de roca que se mueve. La costa de Irlanda del Norte es conocida por sus acantilados y columnas de basalto, pero nada preparó a los investigadores para lo que un dron grabó en la calzada del gigante. Un turista lanzó el dron para capturar las formaciones desde arriba. Mientras la cámara sobrevolaba cerca de una alta sección de pilares de basalto entrelazados, una losa de piedra se movió. Se desplazó hacia afuera con un movimiento lento y controlado, dejando al descubierto una oscura abertura detrás de ella. Varios testigos en tierra vieron el mismo movimiento. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la losa volvió a su posición original. La roca se selló de nuevo. Parecía completamente sólida. No había ninguna abertura donde había estado. La superficie de basalto parecía intacta, como si nunca se hubiera movido. La investigación se tornó mucho más seria cuando el primer escaneo sónico de la cavidad oculta arrojó resultados inesperados. La cámara tras la puerta de basalto no estaba vacía. El escaneo reveló varias formas altas y verticales dentro del espacio hueco. Sus siluetas eran estrechas y firmes, parecían cuerpos humanos, pero eran mucho más altos que cualquier población antigua o moderna conocida. Las formas se alineaban perfectamente, separadas a intervalos exactos. La disposición parecía intencional, como si las figuras hubieran sido colocadas allí en lugar de haberse formado por accidente. Los científicos que revisaron los escaneos en privado admitieron que el descubrimiento no coincidía con ningún proceso geológico conocido. Un geólogo explicó que el basalto no se forma naturalmente alrededor de objetos en posiciones verticales tan perfectas, a menos que los objetos ya estuvieran allí antes de que la roca se endureciera. Otro experto señaló que el interior de la cámara mostraba signos de enfriamiento rápido. Esto significaba que las figuras dentro del espacio podrían haber quedado atrapadas durante un repentino evento volcánico hace miles de años. Una erupción violenta podría haber impulsado material extremadamente caliente a través de cavidades subterráneas. Cualquiera que estuviera dentro de la cámara, en ese momento, habría quedado sellado cuando el basalto fundido se enfrió y solidificó. La postura de las figuras respaldaba esta idea. Estaban erguidas, no desplomadas ni tumbadas, lo que sugería que quedaron atrapadas sin previo aviso. El temor aumentó cuando los sensores colocados cerca de la cámara detectaron leves vibraciones detrás de la pared de roca. El movimiento se propagaba a través de la piedra en un patrón lento y repetitivo. Los investigadores creían que la vibración provenía de cambios de presión dentro de la cavidad sellada, pero algunos admitieron que podría estar relacionada con las figuras que contenía. Las autoridades se negaron a divulgar las imágenes del sonar. Negaron todos los informes sobre siluetas humanoides dentro de la calzada. Afirmaron que la puerta de basalto era una ilusión óptica e insistieron en que no existía ninguna cámara interna. Al mismo tiempo, restringieron discretamente el acceso a la sección exacta de la formación donde había aparecido la abertura. Los científicos que continuaron monitoreando el sitio permanecieron inquietos. La pirámide secreta del Reino Unido. La gente espera encontrar pirámides en Egipto. Las esperan en México. Nadie espera encontrar una escondida en las profundidades de las tierras altas escocesas. Sin embargo, una pirámide de granito se alza allí, en medio de un bosque interminable.
Lo más inquietante es que casi nadie sabe que existe. La reina Victoria mandó construir esta pirámide en 1861 tras la muerte de su esposo, el príncipe Alberto. Su dolor era abrumador y comenzó a marcar su vida diaria. Los historiadores suelen hablar del colapso mental de Victoria tras la muerte de Alberto. Se obsesionó con rutinas matutinas inusualmente intensas, incluso para su época. Vistió de negro el resto de su vida. Exigió a sus sirvientes que mantuvieran intactas las pertenencias de Alberto. Impuso un ambiente de luto permanente en el palacio. Cuando alguien alcanza este nivel de obsesión, es natural preguntarse si buscaba algo más en esta pirámide que un simple recuerdo. Por eso, algunos investigadores creen que la estructura podría tener significados que van mucho más allá de un simple monumento. Podría reflejar una oscura fascinación por la muerte de la que nunca habló abiertamente. La pirámide mide 12 metros de altura y tiene una forma perfecta. Se alza solitaria sobre una colina dentro de la finca de Balmoral. Otros 10 caires de piedra rodean la zona. Los cairns son mojones de piedra artificiales que suelen marcar territorios o lugares de entierro. Lo extraño es que los cairns alrededor de la pirámide parecen seguir un patrón que no aparece en ningún registro oficial. Algunos investigadores que estudian mapas antiguos afirman que los cairns se alinean con la salida del sol en ciertas épocas del año. Este tipo de alineación suele aparecer en antiguos lugares rituales, pero rara vez en sencillos monumentos victorianos. El hecho de que ningún documento real explique este patrón lo hace aún más sospechoso. La ubicación de la pirámide añade más misterio a la historia. No hay caminos que lleven directamente a ella. Hay que caminar a través de un denso bosque y terreno irregular. Muchos visitantes comentan que la zona alrededor de la pirámide es extremadamente fría, incluso en épocas cálidas. Algunos excursionistas afirman que sus brújulas giraban sin control cerca de la cima de la estructura. Las brújulas pueden fallar en zonas con campos magnéticos intensos. Esto ha llevado a algunos lugareños a creer que la pirámide podría contener un material que interactúa con las lecturas magnéticas. Ningún investigador oficial ha explicado estos informes. Persisten sin confirmar, pero son persistentes. Otro aspecto inquietante de la historia proviene de Irlanda. Al otro lado del mar, un hombre llamado George Canning construyó su propia pirámide en el siglo XIX. Visitó Egipto y regresó con el deseo de ser enterrado en una pirámide de piedra. Preparó su tumba con antelación. Sin embargo, cuando se acercaba a su muerte, se negó a ser sepultado dentro de ella. Pidió ser enterrado en otro lugar. Nadie jamás comprendió su repentino temor. Esto dio lugar a rumores locales de que vio algo dentro de la pirámide que lo aterrorizó. La gente aún dice que la estructura se siente habitada, aunque está completamente vacía. La pirámide escocesa se conserva en perfecto estado, incluso después de más de 150 años de inclemencias climáticas. El granito normalmente se erosiona y se agrieta con la lluvia y el frío constantes. Las tierras altas son conocidas por su extrema humedad. Sin embargo, la pirámide apenas muestra desgaste. Los geólogos que la han examinado afirman que la piedra parece inusualmente resistente. Algunos creen que se utilizaron selladores especiales. Otros creen que los métodos de construcción eran mucho más avanzados que la mampostería victoriana típica. Ninguna de estas teorías ha sido probada. La pirámide de Balmoral permanece en silencio, sin señales ni advertencias. Parece un monumento olvidado, pero no da esa impresión. Muchos visitantes afirman haber sentido la mirada de los demás mientras estaban allí. Cerca de allí, la reina Victoria la mandó construir sumida en el dolor. Aún no está claro qué pretendía con esta estructura, y esa incertidumbre es lo que la convierte en un monumento tan aterrador, la necrópolis de Mira. Los acantilados de Myra no transmiten paz al contemplarlos. Se alzan como afiladas paredes de piedra, cada una con aberturas que recuerdan a ventanas. A primera vista, parecen restos de un pueblo abandonado, pero no son casas.
Son tumbas excavadas en la montaña por las antiguas élites de Lien, que deseaban vivir con lujo incluso después de la muerte. Estas tumbas rupestres se alzan imponentes sobre el suelo, y el esfuerzo que supuso su construcción evidencia el poderío de estas familias. Buscaban moradas eternas que parecieran casas reales, con balcones tallados, pilares, paredes decoradas y cámaras pintadas. Quienes construyeron estas estructuras creían que el alma necesitaba una residencia adecuada tras la muerte. Crearon barrios enteros en los acantilados para los difuntos. La parte más inquietante del yacimiento es una estructura conocida como la tumba del león. Contiene 11 figuras de piedra de tamaño natural, colocadas con sumo cuidado, que se encuentran en el interior de la cámara. Los arqueólogos creen que representan a la familia de la persona allí enterrada. Sus ojos están tallados mirando hacia el sarcófago. Algunos expertos creen que fueron creadas como figuras protectoras. Pero existen teorías más sombrías. Algunos historiadores piensan que estas estatuas podrían representar a asistentes sacrificados para acompañar al dueño de la tumba en el más allá. Esta creencia surge de la peculiar forma en que las figuras miran fijamente hacia la cámara funeraria. Su mirada fija confiere al espacio una atmósfera densa e inquietante. En las profundidades de la necrópolis, varias tumbas presentan marcas que generan aún más temor. Algunas entradas a las cámaras muestran indicios de haber sido selladas desde el interior. Este es un detalle raro y aterrador, porque nadie puede explicar por qué alguien dentro de una tumba sellada intentaría escapar. También hay marcas de quemaduras en paredes y cámaras que estuvieron selladas durante siglos. Estas marcas sugieren que se encendió fuego dentro de estas áreas. No hay una razón clara para el fuego dentro de una tumba sin suministro de aire. Algunos investigadores temen que estas marcas puedan indicar intentos desesperados de escape o robos de tumbas fallidos que terminaron en tragedia. La iglesia de San Nicolás se encuentra justo debajo de la necrópolis. Esto significa que el culto cristiano se practicaba bajo un extenso campo de tumbas antiguas. La idea de que la gente rezara y celebrara ceremonias mientras un cementerio entero se alzaba imponente sobre ellos añade otra capa inquietante al lugar. Las lecturas de radiación cerca de varias tumbas son más altas de lo esperado para roca natural. La causa nunca se ha explicado, lo que hace que la necrópolis sea aún más inquietante. La tumba del santo equivocado. En el interior de la Basílica de San Marcos en Venecia, los visitantes caminan sobre suelos de mármol y admiran los mosaicos dorados que se encuentran sobre ellos. Rara vez se detienen a pensar en el cuerpo que yace bajo el altar mayor. Les dicen que pertenece a San Marcos Evangelista. La Iglesia ha repetido esta afirmación durante siglos. La inquietante verdad es que un número creciente de historiadores cree que el cuerpo podría no ser el de San Marcos. Algunos expertos creen que podría ser el de Alejandro Magno, el conquistador más famoso del mundo antiguo. Según los primeros relatos cristianos, se creía que los restos de San Marcos habían sido incinerados. Si esto fuera cierto, no debería existir un esqueleto completo. El cuerpo de Alejandro desapareció en el siglo IV tras haber estado expuesto en Alejandría durante cientos de años. Su tumba fue visitada por generaciones. Luego, la tumba desapareció durante un período de disturbios. Casi al mismo tiempo, apareció repentinamente en Alejandría una momia que se cree que es San Marcos. Esta coincidencia ha generado sospechas entre muchos investigadores. La historia se torna más inquietante cuando entran en escena los venecianos. En el año 828, mercaderes venecianos robaron el cuerpo de Alejandría. Lo envolvieron y lo introdujeron de contrabando en la aduana, ocultándolo entre carne de cerdo. Creían que los inspectores musulmanes evitarían tocarla. El cuerpo llegó a Venecia y fue depositado en la basílica, donde aún reposa. Los expertos de Oxford consideran la teoría interesante, pero improbable. Algunos investigadores de Cambridge afirman que la idea es completamente plausible, ya que se desconoce el paradero del cuerpo de Alejandro después del siglo IV.
Algunos biógrafos sugieren que analizar los restos podría revelar la verdadera causa de su muerte. Si es cierto que la tumba de Alejandro fue reconvertida en la de Marcos, se trataría simplemente de un cambio de uso del patrono pagano de la ciudad por el de un patrono cristiano, lo que resolvería dudas de larga data sobre si fue envenenado o murió de una enfermedad natural. Detrás del silencio de la iglesia se esconden preocupaciones más profundas. Si los huesos pertenecen a Alejandro, la basílica ha estado honrando a un líder guerrero pagano durante más de 1000 años. Algunos estudiosos señalan que el cuerpo se conserva excepcionalmente bien, lo que sugiere una momificación egipcia en lugar de un entierro cristiano. Este detalle hace que la identidad de los restos sea aún más dudosa. Los responsables de la iglesia se niegan a autorizar las pruebas de ADN. Su negativa ha alimentado la sospecha de que la verdad pueda dañar la tradición religiosa. Algunos historiadores temen que la manipulación de una momia de esta antigüedad pueda liberar patógenos antiguos que han permanecido sellados durante siglos. El debate continúa y el cuerpo permanece intacto bajo una de las iglesias más famosas del mundo, la civilización de las cuevas perdidas. En lo profundo de las montañas de Guerrero, 2 exploradores entraron en 2023 en una cámara de una cueva que nadie había tocado en siglos. Esperaban simples formaciones rocosas. En cambio, encontraron 14 artefactos que reposaban sobre estalagmitas que habían sido remodeladas por manos humanas. Los objetos no estaban dispersos. Fueron colocados con sumo cuidado, lo que indica que la cámara se utilizaba con fines rituales. Los artefactos pertenecen a una cultura tan desconocida que incluso los especialistas tuvieron dificultades para describirla. Se cree que el grupo está relacionado con la civilización Tlacoteeoa. Sin embargo, registros más antiguos utilizan un nombre diferente. Este nombre solo se conserva en unas pocas notas coloniales, lo que demuestra la completa desaparición de esta cultura. Dentro de la cueva, los exploradores encontraron brazaletes de concha tallados con rostros humanos. También hallaron discos negros y lisos de piedra, pulidos hasta obtener una superficie reflectante. Estos objetos estaban dispuestos alrededor de los estalagmitas, siguiendo un patrón que sugiere un significado ceremonial. Las estalagmitas mismas habían sido pulidas manualmente, lo que indica que alguien dedicó largas horas a darles forma con herramientas de piedra. Este detalle demuestra que la cueva no era un escondite cualquiera, sino un entorno controlado y sagrado. Las culturas mesoamericanas creían que las cuevas eran entradas al inframundo. Realizaban rituales en su interior porque pensaban que las paredes conectaban el mundo de los vivos con el reino de los espíritus. Los discos reflectantes podrían haberse utilizado para la adivinación. La adivinación consiste en mirar fijamente una superficie reflectante para recibir visiones. Algunos espejos rituales en Mesoamérica se usaban durante ceremonias de derramamiento de sangre. Se ofrecía sangre a los dioses y el espejo se utilizaba para contactar con fuerzas sobrenaturales. Los discos negros de esta cueva podrían haber tenido el mismo propósito. Algunos arqueólogos creen que contienen pequeñas cantidades de piite o hematita. Ambos minerales se utilizaban en antiguos espejos rituales que, según se creía, atrapaban espíritus. Hay detalles aún más extraños. Las cuevas no presentan huellas, hollín ni capas de humo que sugieran visitas repetidas. Sin embargo, los objetos fueron colocados con cuidado. Esto significa que quienes usaban la cueva entraban muy raramente o tenían algún método para desplazarse sin dejar rastro. Algunas estalagmitas presentan pequeños cortes cerca de la parte superior. Estos cortes sugieren que se vertió sangre sobre ellas para alimentar la cueva. Esta práctica aparece en otras tradiciones mesoamericanas, lo que hace que la evidencia resulte creíble y a la vez inquietante. Varios arqueólogos temen que esta cámara sea solo una parte de un sistema mucho mayor. México está repleto de montañas inexploradas y pasajes subterráneos. Es posible que redes de cuevas ocultas de civilizaciones olvidadas permanezcan selladas bajo tierra. El túnel masónico abandonado. Bajo una zona tranquila de Varsovia,
Los investigadores descubrieron una estructura oculta que inmediatamente generó temor y confusión. Se trata de un corredor de 60 metros de largo, con un techo curvo de piedra antigua. Se encuentra bajo los terrenos de un antiguo palacio. Inicialmente, los historiadores creyeron que era un simple depósito de agua, construido en el siglo XVII. Un depósito de agua es una cámara de almacenamiento utilizada para recoger agua de lluvia. El tamaño y la forma parecen respaldar esta explicación. Eso cambió cuando los arqueólogos descubrieron los nichos tallados en las paredes. Hay 40 nichos dispuestos en filas a lo largo del corredor. Se parecen a los espacios funerarios que se encuentran en las catacumbas. Las catacumbas son espacios subterráneos utilizados para almacenar cadáveres. Lo inquietante es que cada nicho está vacío. Ni huesos, ni fragmentos, ni restos de ningún tipo. Esto ha generado gran preocupación entre los investigadores, ya que los nichos vacíos suelen significar una de dos cosas: que los cuerpos fueron retirados, o que se disolvieron o descompusieron sin dejar rastro. La segunda posibilidad es extremadamente rara en cámaras de piedra, lo que hace que el misterio sea aún más enigmático. Los registros históricos muestran que el corredor fue ocupado por un miembro de la masonería en el siglo XIX. Los masones solían usar salas subterráneas para reuniones privadas. Algunos historiadores creen que los nichos pudieron haber desempeñado un papel en los rituales de iniciación. Existen relatos escritos en otros países donde los miembros eran recluidos en cámaras oscuras como parte de pruebas simbólicas. La presencia de espacios vacíos, similares a los de un entierro, dentro de un túnel masónico, plantea interrogantes inquietantes sobre lo que realmente ocurrió allí. La acústica dentro del corredor también es alarmante. Algunos investigadores informaron de un zumbido bajo y vibrante en el túnel. El sonido persiste incluso cuando no hay movimiento de aire. La exposición prolongada parece provocar dolores de cabeza y alucinaciones leves. Las ondas sonoras de baja frecuencia pueden afectar el sistema nervioso humano y los científicos no han encontrado una fuente natural para esta vibración. Esto añade un elemento más de temor a un lugar ya de por sí inquietante. Otro detalle inquietante proviene del periodo de la Segunda Guerra Mundial. El túnel se usó como refugio antiaéreo, pero los documentos de la época no lo mencionan. Esto es inusual, ya que los grandes refugios generalmente se registraban. La ausencia de cualquier referencia ha generado sospechas de que el túnel se mantuvo deliberadamente fuera de las listas oficiales. El corredor es perfectamente recto, lo cual es inusual para estructuras del siglo XVII. Esto ha llevado a algunos expertos a considerar la posibilidad de un origen anterior. El verdadero propósito de este túnel sigue siendo desconocido, y la entrada está sellada mientras los investigadores continúan indagándolo. Momias de Mammoth Cave. La cueva Mammoth en Kentucky es uno de los lugares más inquietantes de la Tierra. Se extiende a lo largo de más de 580 kilómetros y es el sistema de cuevas más largo conocido del mundo. Las partes más profundas de la cueva permanecen inexploradas porque los pasajes se vuelven estrechos, inestables y están inundados con peligrosas bolsas de aire. Quienes se adentran en la zona equivocada pueden desorientarse y quedar atrapados. Durante miles de años, los humanos utilizaron esta cueva como refugio, para recolectar recursos y para enterrarse. Esta larga y compleja historia ha convertido partes de la cueva en una tumba natural. Los arqueólogos han encontrado cuerpos momificados en su interior. Las condiciones secas y estables conservan los restos de una manera que casi parece intencionada. Algunas momias tienen varios miles de años. El hallazgo que más inquietó a los investigadores fue el cuerpo aplastado por una roca de 2 toneladas. La postura de la momia sugería que la persona estaba arrodillada o inclinada hacia el suelo en el momento de su muerte. Esto ha dado lugar a la teoría de que el individuo podría haber estado realizando un ritual o entrando en un área considerada prohibida. La roca no cayó al azar. Parece que se desprendió durante un intento de acceder a una cámara más profunda. Otras momias halladas en la cueva
presentan características inusuales. Algunos cuerpos yacen en una postura tranquila, sin evidencia de lucha ni pánico. Sus manos están cruzadas o apoyadas a los costados. Esto ha llevado a algunos expertos a creer que estas personas podrían haber entrado voluntariamente en la cueva para morir. La muerte ritual o el entierro voluntario aparece en varias culturas prehistóricas, y la cueva de los mamuts podría contener evidencia de esta práctica. Las tradiciones orales de los nativos americanos sobre la cueva son aún más escalofriantes. Algunos ancianos hablaban de espíritus oscuros que habitaban bajo tierra. Advertían que los muertos caminaban dentro de los túneles y que ciertas cámaras nunca debían ser exploradas. Si bien estos relatos no constituyen evidencia científica, coinciden con la sensación de pavor que describen muchos exploradores. Las partes más profundas de la cueva contienen altos niveles de dióxido de carbono. El aire puede provocar mareos o confusión. En algunas zonas también se producen ecos metálicos que los geólogos no logran explicar del todo. Estos ecos suenan como voces lejanas o movimientos amortiguados. Varios exploradores han reportado escuchar susurros cuando estaban completamente solos. Nunca se ha encontrado una fuente física. Cada nuevo descubrimiento en la cueva Mammoth sugiere que el sistema aún oculta secretos peligrosos y misteriosos. Cementerio de tortugas. En las profundidades de las brillantes aguas azules de la isla Zipidan, se encuentra un lugar al que la mayoría de los buceadores se niegan a entrar. Se le conoce como la Cueva de las Tortugas. Desde fuera parece tranquila, pero en su interior se convierte en un laberinto mortal, lleno de pasadizos estrechos y oscuridad total. La entrada se encuentra a 20 metros bajo el agua. Una vez dentro, la cueva desciende casi 600 metros en cámaras tortuosas a las que es fácil acceder, pero de las que es casi imposible escapar. Decenas de esqueletos de tortugas yacen en estos pasadizos. Sus caparazones reposan sobre el suelo rocoso y sus cráneos miran fijamente a la oscuridad. La escena es tan perturbadora que incluso los buceadores experimentados tienen dificultades para describirla. La cueva fue descubierta por primera vez por Jacques Cousteau y su equipo durante una expedición documental. Encontraron montones de huesos y creyeron que tortugas viejas nadaban allí para morir. Esta explicación le dio al lugar un significado pacífico. Años después, un fotógrafo redescubrió la cueva y reveló una verdad más oscura. Las tortugas no eligen la muerte. Se pierden en el laberinto. Una vez que toman el camino equivocado, no pueden encontrar la salida. Nadan presas del pánico hasta que se les acaba el aire. Se asfixian en la oscuridad. Sin embargo, algunos esqueletos muestran signos que no coinciden del todo con una simple muerte por ahogamiento. Varios caparazones tienen fracturas que sugieren movimientos violentos o un impacto repentino. Algunos investigadores creen que la tortuga golpeó las paredes de la cueva en un intento desesperado por escapar. Algunos buceadores han sugerido la posibilidad de que haya grandes depredadores en las profundidades del sistema, aunque ninguna evidencia lo ha confirmado. Una observación muy inquietante proviene de la orientación de los cráneos. Muchos cráneos de tortuga miran en la misma dirección. Los buceadores creen que los animales se giran hacia la poca luz tenue que se filtra por la entrada. Murieron al intentar nadar hacia ella. La disposición uniforme de los cráneos le da a la cueva un aspecto inquietante y antinatural. Las grabaciones de sonidos subacuáticas realizadas dentro de la cueva captaron gemidos graves. Los especialistas en acústica afirman que estos sonidos provienen de cambios de presión y movimiento del agua, pero el tono ha asustado a muchos buceadores. Los sonidos se asemejan a gritos lejanos. A algunos esqueletos de tortugas les faltan extremidades. No hay marcas de mordeduras ni señales de carroñeros, lo que dificulta explicar la pérdida de extremidades. Algunos buceadores susurran que se han encontrado restos humanos en pasajes cercanos. Estas afirmaciones nunca se han confirmado públicamente, pero añaden una capa más de temor a una cueva ya conocida por la muerte.
La cámara celta secreta. Arqueólogos alemanes hicieron un descubrimiento inesperado al desenterrar un túmulo funerario que contenía una cámara de madera sellada bajo tierra compacta. La cámara tiene más de 2600 años de antigüedad, pero las paredes y el techo de roble se conservan casi intactos. El estado de conservación sorprendió a todo el equipo, ya que la madera de este período suele desmoronarse o pudrirse en fragmentos. El suelo alrededor de la cámara creó un ambiente con bajo contenido de oxígeno que ralentizó la descomposición. Cuando los investigadores abrieron la cámara, se dieron cuenta de que habían encontrado una estructura celta rara e intacta. Dentro de la cámara se encontraban los restos de 3 individuos. El primero era un joven de entre 15 y 20 años. El segundo era un hombre de entre 25 y 35 años que llevaba un amuleto de cristal de roca. Los restos del tercer grupo procedían de una incineración hallada en un contenedor aparte. Los clavos de bronce esparcidos por la cámara pertenecieron a un carro. La presencia de una carroza indica que se trataba de un entierro de alto estatus. Las carrozas estaban reservadas para personas con riqueza o poder. Se colocaban en las tumbas para simbolizar el estatus y el viaje al más allá. El descubrimiento se tornó preocupante cuando los arqueólogos notaron que el techo estaba roto en una zona. Los saqueadores de tumbas habían excavado un túnel a través de la parte superior con una precisión asombrosa. Su túnel conducía directamente a la cámara, casi sin desperdiciar excavación. Este nivel de precisión es inusual para ladrones de la antigüedad que carecían de herramientas avanzadas. Este detalle ha generado sospechas de que los saqueadores conocían la disposición exacta de la cámara antes de entrar. Nadie sabe cómo obtuvieron este conocimiento. La posición de los esqueletos también suscitó inquietudes. Los huesos del joven estaban dispuestos de una manera que no coincidía del todo con los entierros celtas típicos. Algunos especialistas creen que su posición podría indicar un asesinato ritual o un acto sacrificial. El hombre con el amuleto yace separado, y el objeto de cristal ha generado aún más debate. Las culturas celtas utilizaban cristales en prácticas de adivinación. Creían que ciertas piedras podían influir en el alma después de la muerte. Esto ha llevado a algunos historiadores a preguntarse si el amuleto tenía un propósito ritual relacionado con la guía o la contención del alma. Las muestras de suelo del interior de la cámara revelaron compuestos orgánicos que no coinciden con la descomposición natural. Estos hallazgos sugieren que la descomposición pudo haber sido alterada por sustancias colocadas intencionalmente en la cámara. Algunos arqueólogos comentan en voz baja que la madera parece estar demasiado bien conservada. Otros creen que se utilizaron productos químicos o mezclas de plantas para proteger la cámara mediante un método aún desconocido. Gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo.